Encontrar con quién conversar no es fácil, y mucho menos de temas en común. Esto es ¿Y si hablamos? El podcast, producido por Relatores, dirigido por Silvana Gómez. Se fue. Bueno, listo. Con ustedes, señorita Colombia, 1993, Carolina Gómez. Correa. Y Correa. con ustedes, la señorita Colombia, 1991, Paola Turbay. Gómez. Gómez. Primas, hasta Vamos primas. a estar como unas ancianas así, de gafas, no ver el celular y todavía vamos a seguir hablando de esto. Por la cual nos estamos presentando así es porque nos han pedido que hablemos de aquello de lo cual a todo el mundo le encanta hablar como si no hubiéramos hecho nada más en la vida, ser reinas. O sea, siglo pasado, ¿hace Pero es que cuánto yo fui fue? reina hace 30 años. ¿Tú cumples 30 este año? Yo cumplí 30, creo Cumpliste que el año 30 pasado. claro. Miss No. Universo. Ah, bueno, Miss Universo, o sea, Claro. llevas 32 años. Hijo, carajo, yo 31. 35. Claro, mucho. Toda una vida. Y enos aquí, fantásticas y fabulosas. ¿Quién lo creyera? Pero sí, aquí nos han invitado porque quieren que hablemos de cositas que de pronto no sabe la gente. ¿Tú qué no has contado? Porque hemos contado casi todo, ¿no? Pues casi, pues es que han tenido 35 años para preguntarnos a las dos de todo. ¿Qué nos han preguntado? No, yo creo que a mí me gustaría es como recapitular, porque si hay una cosa que la gente, yo creo que siempre nos hace preguntas, como la pregunta de la entrevista de no, ¿y tú? ¿Y qué sentías? ¿Y cómo fue cuando perdiste? Bueno, no dice que perdió, sino que quedó segundo, ¿no? Porque Claro, muy perder, importante. Primero moderar. Pero, por ejemplo, la gente no se da cuenta que cuando uno llega allá, yo no sé cómo fue en tu año, por ejemplo, a ti te tocó en Tailandia, ¿no? Sí, A mí me lo que tocó en pasa es que mi Filipinas. año fue el primer año de la tripleta. Aquí falta Claro. Paula Andrea ahorita. Aquí falta Paula Andrea, Miss Colombia, 1992. Entonces, en mi año había muy pocas expectativas. Pues es verdad que a mí me tocó él. Sí, mucha presión. Lo que pasa es que no había tantas expectativas. Primero, pues porque yo era de estatura Petit. pues más o menos, promedio. Petit es una forma muy Petit, elegante de sí. decirlo. Y al lado Caro, pues aún más. Y además yo creo que yo era como la antirreina, porque siempre lo he dicho, yo era la mujer de los 90, yo gané en el 91, entonces viene toda esta revolución de una mujer totalmente distinta, mucho más fresca, mucho más con una opinión mucho más clara y sin miedo a la hora de hablar. Ajá. Y a la gente eso como que le chocó en mi año y decían, pues esta vieja, ¿qué le pasa? Y pensaron que ese antirreina me iba a restar puntos allá, entonces nadie daba ni un peso. Sí, porque es verdad que tú fuiste la que puso la pauta de esta cosa de ser uno, de Sí. dejar esta postura de, sí, vengo del país del café, o sea, como que ya era la persona. Y que éramos mujeres Sí. con opiniones, con personalidades claras. Pero no tanta diplomacia. Entonces ahí fue cuando Jorge Alfredo Vargas me preguntó, bajándome del avión, me dice, ¿usted quién cree que va a ganar? Y yo le dije, a mí me encanta la señorita Bolívar, me gusta la señorita Antioquia. No, pero ¿sabe qué? No, pues ¿para qué lo va a hacer barra a las demás? Yo voy a ganar. ¿Y el qué? Yo soy mi favorita. Y él quitó lo primero y dejó eso y se volvió como que esas eran las cosas Bueno, que y de esa es pronto la chocaban. frase que dicen todas las reinas al día de Hoy en hoy. día ya lo dicen con tranquilidad, Sí. pero era muy atrevido, por decirlo así, en ese entonces. Y bueno, entonces por todas esas razones no daban ni un peso. De hecho, en el noticiero QAP ya habían editado ¿por qué no ganó Paola? No, ¿Por pero qué no mal. clasificó? Ni Eso es siquiera mal por qué no tuyo. ganó. ¿Por qué no clasificó? Ni siquiera a las 10. Ni siquiera a las 10. Y Jorge Alfredo decía, ustedes van a ver, ella va a ganar, ella va a ganar. Y empiezo a clasificar y y bueno, ahí fueron editando y fue maravilloso. Entonces, pues sí, yo tenía una presión distinta a la tuya. De ti esperaban algo muy importante porque Pues venías claro, de dos virreinas, claro. de mí. De mí esperaban la corona, literalmente. Claro.
Pero es cierto, creo que sí eso generó como una diferencia en cómo vivimos el reinado las dos. Porque tú ibas sin expectativas, tranquila, como en plan de gozártelo. Pues sí, no. No, yo nunca he ido así, yo siempre he sido muy competitiva. No, y yo o sea, soy tan competitiva que en Duolingo voy en el segundo lugar en este momento, después de 45 días, siempre he sido la número 1. ¿En qué idioma? En italiano. Y voy a llegar a una guerra con una niña que se llama Natalia. No sé en qué país vive, porque necesito recuperar mi primer lugar. Así de competitiva soy. Pero igual, esa es una presión que me ponía yo. Claro. Porque yo no sé, yo la verdad, yo cuando llegué allá sí sentía una presión, la verdad. ¿Tú sentiste que era mal agüero que nosotras hubiéramos quedado segunda? No, ¿O que era, o que de pronto no estaba a tu favor? No, yo creo que eso yo lo usé a mi favor en Filipinas. ¿Por qué? Porque la señorita Colombia ya todo el mundo estaba esperando a ver quién era, porque es que venían las dos virreinas anteriores, que acuérdate que todo el mundo acá decía, no, es que le robaron la corona. Según todo Colombia, nosotras tres nos robaron la corona a las tres. Yo personalmente, y sí, una diferencia. Yo personalmente no creo que a mí la robaron, pero bueno, sí que sí. Pero digamos que sí. Digamos sí. Pero yo sí usé eso a mi favor porque tenía mucha prensa. Y Filipinas, A ver si es el mío. al igual que Tailandia, es un país en donde el reinado era súper importante. Súper importante. Y yo tenía la ventaja de que Estela Márquez era colombiana, estaba casada con un empresario muy importante de las Filipinas. Entonces, claro, ya había una cosa como de la señorita Colombia. Pero yo honestamente creo que sí fui en el plan de, ay, pues me la voy a gozar. Tengo tanta presión encima que me la voy a gozar. Pero yo sí me fui en el plan de generar un diferencial. Por ejemplo, ¿cómo te presentaste tú en el...? My name is Paola Turba and I come from the country or the place where the richest coffee is grown. Colombia. Ah, sí, me decían Colombia o Colombia, como un catadito. Yo dije, no. ¿Tú qué dijiste? Perdón, pues no, yo no voy a hacer eso que hacen todas las reinas. Pues no sé. Y yo por dentro decía, pero era lo normal, era lo normal. ¿Tú no dices Colombia? Claro, pero yo lo dije para abajo. Colombia. Sí, no, yo llegué allá y yo, Carolina Gómez Correa, and I come from the land of passion, Colombia. Y yo me fui para abajo. O sea, ahora a Liliana. Claro, no fuera Liliana. ¿Qué? A Liliana de Lara, nuestra chaperona. Que además nos une también el amor por una mujer que fue, pues, como una mamá putativa para las dos. Nuestra mamá. Sí, fue nuestra mamá. Mi segunda mamá. Sí, mi es que amiga primero también. era la mamá de mi mejor amiga desde el colegio. De hecho, pues yo le dije, Lili, yo quiero que seas mi chaperona. Y ahí es que ella tú fuiste la que arrancó con Liliana. Y Liliana se volvió la chaperona Paula Andrea y la mía. Y se volvió nuestra mamá. Claro. Sí. Uno se criaba en esa casa. Sí. Allá Ay, nos sí. criamos las dos, yo creo. Sí, pasamos muy bueno. Y volviendo al tema del tú, por ejemplo, ¿cómo sacaste esa frase? Porque es que además eso era lo que decía, yo decía, ¿yo ahora qué voy a decir? O sea, no puedo hablar de los delfines rosados porque pues Andrea, eso lo agotó. No puedo hablar del café porque ya llevaban varias hablando del Las café. esmeraldas. Claro, eso fue lo que yo dije porque además a mí me dieron una esmeralda para llevar como representación del país. Wow. Entonces, esa esmeralda ¿Dónde me la quedó? yo la tengo. Ah. La tengo porque esa me la dio una joyería en Colombia. Y yo les dije, no, pero si quedo entre las 10 me la quedo. Porque Ni no, pues, siquiera. nosotras que además somos Ay, divina. una flecha veloz las dos para todo. Eso sí. ¿O no? Algo que tenemos en común, aviones. Avioncitos. Entonces, claro, era una esmeralda divina. Divino. Y yo lo que les dije es, porque ellos decían, sí, pero es que ¿cómo hacemos? Porque es que queremos promover las esmeraldas del país. Porque, claro, a nosotros nos tocó esa época de esta fama terrible de Colombia, que a donde todo no te pasaba, Pues y a donde claro. llegamos, llegó la red, ¿dónde está la cocaína? Y yo era así. No, pues sí, volviéndome con mi Yo qué trofeo, petardos. que el trofeo era de este tamaño en esa época, me lo abrían. Y yo les decía, es que la coca se exporta, no se importa. Entonces, no sé, le ven a uno cara de mula. De mula. Sí. Yo me acuerdo que yo llegué a un evento en Filipinas, en la casa de Estela Márquez, y habían unos
pesados que vienen así, oh, where's the cup, where's the cup. Sí, les fascina, sí. Yo decía, ¿de verdad? Sí, O sea, no de vale las la que pena eran ni pelearlo. interesantes. No, es que, o sea, la ignorancia es atrevida. claro. Entonces exacto. dejarlo así. No hay que discutir con la gente estúpida. Sí. O sea, pues perdón que lo diga tan directamente. No, es verdad, es una perdera de tiempo. Es una perdera de tiempo. Entonces, claro, yo creo que a nosotras nos tocó como poner esta cara un poco de Colombia de otra cosa, de que éramos un país en desarrollo, que teníamos muchas más cosas que darle al mundo, aparte de la cocaína, de los narcotraficantes y de la violencia, que es lo que caracterizó a Colombia entre el 89 y el 93, que fue justamente la época de nosotras. Y era ser embajadoras. Yo digo que ha sido los grandes honores de la vida. Yo siento, bueno, y sobre todo en nuestra época, Ajá. que fue la época dorada del reinado, eso hay que anotarlo. En nuestra época, el reinado era el programa de televisión con mayor rating del año. El segundo lugar era para Miss Universo. El tercer lugar era para la Copa Mundial de Fútbol. Imagínate. No, es el reinado y nosotras, pues por decirlo Sí. así, le ganábamos a la pasión del fútbol. Sí. Y era algo que reunía a todo el país, la gente, bueno, los jóvenes que estén viendo esto, gente que haya nacido en, bueno, hace 20, 30 años, no lo sabe, pero en nuestra época toda la familia se sentaba alrededor de la televisión, hacían pollas, hacían apuestas, se sentaban a anotar. Como los mundiales. Y hacer, sí, Ajá. exacto, pero además como no, pues tenían calculadoras, Sí. entonces no tenían como las sumas. Llevaban los No, sí. eso era una cosa Los de escobas, locos. el punta. Entonces era muy importante y además la figura de la reina era la mujer más importante del país. Me dio por decirlo últimamente, nosotras éramos las verdaderas influencers. Claro, las originales, the OGs. Éramos las Claro. originales, exacto. Entonces el hombre más importante del país era el presidente, la mujer más importante del país La reina. era la reina, la Miss Colombia. Sí. Entonces, además porque pues venía acompañado de toda una labor social. Y eso, uno tener el honor de llevar la bandera de Colombia, la camiseta de Colombia, yo siento que es la misma que sienten los colombianos cuando salen a desfilar en las Olimpiadas. Claro. Yo los veo en los Olímpicos y llego, ay, Es que a nosotros no es porque nos quedaba muy corroncho besar la corona, como nosotros futbolistas besan la camiseta, pero la emoción iba por ahí. no, claro, y es Claro. que es llevar el peso del país. Sí. Y lo que dices, en una época tan difícil en donde esto era una ilusión para 40 millones de colombianos en ese entonces. Y a ti no pues, te tocó, por ejemplo, las preguntas, que ay, te tocaran temas de narcotráfico, pero las preguntas No, de los no, jurados no, y todo. no. Además que éramos unas niñas, No, Paola, o sea, las y sobre preguntas todo que tú, hacían, que eras yo una era una pelada, yo chiquitica, sí. me acababa de graduar del colegio, yo acababa de cumplir 18 años, Sí. ¿sabes? Y uno metido a grande, dándoselas de que todo lo sabía y hablaba perfecto, y hacían unas preguntas. Yo me acuerdo, la pregunta que me hicieron a mí, de la última pregunta de la final, de las 3 finalistas, ¿cuál es la esencia de la mujer? Voy a cumplir 50 años en 15 días. Y no sabes. y no sé. Es muy difícil. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cómo le preguntan eso a una niña Sí. de 18 años? Entonces, uno tiene que entender que tiene que haber un poquito de demagogia y de diplomacia, porque eso éramos embajadoras. Es que la verdad es que eso Total. eran las reinas de belleza. Entonces yo decía, ok, ¿qué es lo que quiere oír la gente? ¿Qué es lo que la gente realmente en una situación sana de entorno? Y yo decía, bueno, aparte de la feminidad, y yo por dentro, yo decía, que yo decía, pucha, Carolina, la esencia de la mujer, ¿cuál es la esencia de la mujer? Y yo, hasta que llegué a un punto donde dije, pues la única diferencia entre los hombres y las mujeres es que nosotras podemos engendrar un bebé, dar vida, ¿no? Y dije, esa es la respuesta, pero me demoré pero está bien. como 1 minuto y medio en llegar a eso. Entonces yo Sí. digo, es una locura cómo nosotras nos poníamos la camiseta del país. Además nos exponíamos a que fuéramos la burla, la crítica, porque además uno es divino hasta que se montan esos tacones y se ponen esa pasarela, ¿sí o no? Pucha, sí, y a mí sí, a mí me tocó mucho. Claro. ¿Qué tal estas a mí me la periodistas? botaron por Así que la- además sí. se tenían una confianza que uno dice, te quiero ver en chorecitos y camisetas solamente, princesa. Sí, no, y lo Y veían se a daban uno como una barra. ganado a veces, Ajá. porque decían, a ver la vueltica, y yo decía, pero es que no soy una vaca. Conocí una vaca. Yo no soy una vaca. Y eran así, Sí. celulitis en el conejo izquierdo. Ah.
Pero uno, sobre todo lo que uno quiere es hacer quedar bien el país. Exactamente. Eso. Pero, y llevamos también un chip de qué discurso vamos a dar. Que eso, volviendo otra vez a qué fue lo que dijiste tú para presentar al país. Ay, yo me Dios acuerdo mío. que todo se había hecho, todo se había dicho en mi cabeza. Yo decía, ok, la Esmeralda tiene que ser uno de mis discursos porque pues evidentemente esa joyería quiere que yo promueva la Esmeralda para que no sigamos hablando del café y del narcotráfico en Colombia y de la cocaína. O sea, promovamos algo más que realmente trasciende y nos hace únicos. Yo decía, ¿qué es? Yo decía, nosotros somos muy apasionados. Somos súper apasionados como raza, cultura, idiosincráticamente, como país, porque además cuando es como Colombia, y a nosotros nos tocó una época, ¿te acuerdas? En donde nuestra generación fue la generación que recuperó el amor de la bandera. Nosotros nos poníamos la bandera en la mochila, en las pulseras. Sí, el patriotismo ¿te empezó. acuerdas? Sí, también coincidió mucho con la selección Colombia de esa época. No me acuerdo en dónde se jugó, porque fue Italia 90, ya después la siguiente, no sé cuál fue, Estados Unidos. Eso, Estados bueno, Unidos. Sí. 94 y fue pues obviamente todo bueno, igual desde Italia 90 ya venía el protagonismo del pibe, de Higuita, esa súper gran selección, y ahí empieza como una nueva era para Colombia, el tema del orgullo nacional. Sí. No, y también yo creo que como nos tocó esa época tan violenta en el país. Lo único que nos iba a salvar era el orgullo. El orgullo patrio, o sea, esta cosa de decir, el país está en guerra, pero está en guerra porque estamos recuperando nuestra tierra, lo que es nuestro. No nos pueden seguir guardando nuestras casas. Entonces había como este discurso de que uno salía y era, y Colombia podían decir, y uno, pues no, Colombia es café, Colombia son esmeraldas, Colombia somos nosotras, estas mujeres, somos la familia, el arraigo, la cultura. Entonces era muy cool uno estar como chiquito. Ser protagonista de eso. Ser protagonista. Bueno, tú dices que eras chiquita, es que tú tenías 18 años. Yo tenía 21 cuando fui a Miss Universo. Yo gané Miss Colombia de 20, pero por lo menos pues sí, algo... Bueno, 2 añitos más, o 3, no sé qué, porque igual esa Caro siempre fue muy madura. Pero ¿te sentías muy niña? No, porque yo creo que yo siempre fui muy metida grande. ¿A ti no te pasaba lo mismo? Como yo es que tú eres las grandes de tu casa. Tú tienes hermanos menores, que es el mismo caso mío. Yo soy la chiquita, la primera tanda, pero yo siempre fui grande. O sea, tenía hermanas más chiquitas. Y yo tuve mis hermanos menores. Yo creo que eso influye en la manera en que uno asume la vida y uno asume los retos, porque ya uno no es la niña chiquita de casa, sino que ya ha sido, pues no quiero decir la mamá, pero sí una figura muy importante para niños menores, y eso le permite a uno madurar y afrontar las situaciones de una manera totalmente distinta. Yo me sentía súper madura. Yo creo que sí. Además es que es loco, porque en esa época yo creo que sí es cierto que si nuestros papás y nuestros abuelos imagínate, se casaban. De gente adulta desde muy chiquitos, nosotros todavía, nuestra generación todavía tenía algo de eso. Que ya a los 18 ya empezaba uno como a irse a la casa. Pues yo creo que la adolescencia de hoy en día es mucho más larga. Mucho. De hecho, ayer hice una encuesta en hasta los 28 les dura. Porque hice una encuesta para unas charlas que voy a hacer, y entonces les pregunto sobre qué tema les gustaría que hablara. Ajá. Y una señora me dice, sobre la educación de los hijos, sobre todo entre los 20 y 30 años. Si usted no ha educado a su hijo, pues no sé cómo creer que lo va a seguir educando. Pero es verdad. A los 28 de años ya. Es verdad. Chao, tire la toalla. Sí, no, pero la verdad es que yo sí creo que la adolescencia dura mucho más. No, el día dura, sí, hasta los 20 y pico. Hasta los 20 y pico de años está uno ahí todavía. Yo a los 25 años ya mi mamá pues ya había tenido bebé. Sí, todo, o sea, ya éramos mamás. Ya éramos mamás. Sí, ya éramos que fuimos mamás jóvenes. También. ¿A qué edad fuiste mamá? 21. 21. ¿Te casaste a qué edad? Claro, es que yo terminé el reinado y me casé a los 2 años. Bueno, así como anécdota, el día que Caro se casó, divina, además con su pañoletica y divina, ese día estaban en la mesa con mis amigas, con María Andrea, con Adriana, no me acuerdo quién más. Adriana creo que ya había tenido bebé, o sea, embarazada. Estaba embarazada. María Andrea estaba embarazada.
y todas, ay, pero usted también queda embarazada, así tenemos bebé todas al tiempo. Y ese día en tu matrimonio tomamos la decisión con Alejandro, listo, encarguemos bebé. Al día siguiente dejé de tomarme las pastillas y pues a los 15 días quedé embarazada o al mes. Claro. Sí, O sea, porque nosotros estábamos embarazadas al tiempo. Claro, porque es que Tomás y Sofía se llevan 2 meses. Sí, se llevan nada, se llevan hasta para eso. Ya ven. Súper ¿Por qué sincronizadas. no cambió tanto? Creo que por culpa nuestra, en un poquito. Sí, ¿por qué? No voy a explicar por qué. Yo siento que fuimos la embarrada. Sí, no fuimos la embarrada, sino que no, fuimos regios. Pero Somos como regios. Nosotros, hasta la muerte, como nosotras salimos a trabajar en la televisión, fuimos las primeras que trabajamos. Bueno, Margarita Rosa, pues no fue señorita Colombia, pero ella sí su fue muy carrera, importante. ajá. Y ella se fue a trabajar a un noticiero, después hizo novela. Pero nosotras salimos inmediatamente a presentar. Sí. Y ahí arrancamos una carrera en la televisión muy importante. Y entonces las niñas, a diferencia nuestra, pues que tenía otras razones por las cuales fuimos al reinado, empezaron a verlo como una oportunidad para una plataforma, un trampolín para brincar a los medios de comunicación. Entonces yo siento que ahí el perfil de las niñas que van, o por lo menos la razón por la cual van es distinta. Si yo voy a un reinado solo por mí, porque estoy pensando en mí, quiero usufructuarme de un presupuesto de un departamento o de un reinado, de un título, para yo poder conseguir trabajo. Entonces eso ya de entrada marca la relación que tú tienes con la gente, la relación que tienes con los eventos, con las responsabilidades. Pero cuando uno va, pues más como, para mí era asumir un trabajo, era como ir a una entrevista de trabajo y que me dieran un trabajo. Claro. Y Bueno, me lo es gané que es y un lo trabajo. que, En y esa lo época que era hice fue trabajo. camellar. Yo fui absolutamente todo. Sí. Donde me invitaron, yo no falté a nada. Yo también. Me pareció divino, me encantó y eso genera una relación con la gente. Es un vínculo muy especial que por eso creo que hoy en día todavía lo tenemos. Pero yo siento que de pronto después algunas, no sé, reinas, virreinas o algunas de pronto no fueron tan juiciosas en ese trabajo y por eso o bueno, de pronto no tan interesadas y por eso no crearon ese vínculo con la gente. Entonces, si uno no va a todos los países, a todos los pueblos, a todas las ciudades, pues entonces pues no eres inexistente. Es que ahora que te estoy oyendo decir eso, porque yo es algo que me he cuestionado mucho y tengo muchas teorías también, creo, también administrativas, desde el reinado como tal, ¿no? De también la evolución de los tiempos, cómo cambia, porque hoy en día el tema de la mujer es distinto. El tema de la mujer es distinto y hay un discurso también diferente que creo que es muy bonito explicar y ese tema creo que vale la pena que lo toquemos dentro de 2 minuticos y es el tema de si es cierto que a uno lo están sexualizando cuando uno está de reina, que ya les voy a decir cuál es mi pensamiento, pero volviendo al tema de por qué el reinado cambió tanto, yo a veces me pregunto, que está muy atado a lo que tú estás diciendo, si es un tema de vocación, porque yo creo que nosotras sí tenemos una vocación, totalmente. Pero y tú hablas de con reina. Paula Andrea, alma de reina. Alma de reina, y es verdad. Eso hacía Natalia Lara. A mí el tema de ser reina chiquita, yo era como que... Yo quiero ser reina, qué corronchería, eso me parecía fatal. Sí. Como que el mismo entorno en donde yo estaba, como que no, que oso. Bueno, tonterías de adolescencia. Que me decía, no, que oso mis amigos que digan que yo soy reina. Porque además, claro, yo estaba en colegio mixto, que era distinto a estar a colegio de solo niñas, que fue como tú creciste en colegio de solo mujeres. Entonces, claro, tiene una onda ahí, uno un poquito más tomboy, como de, no, yo soy el gallito de cool, y es que ser reina me quita ese coolness, ¿no? Pero sí hay un elemento que todas tenemos y es esa vocación. Total. Por el país, por ayudar y por el que hay que hacer. Sí, porque yo creo que todas siempre lo tuvimos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Y a mí María Andrea, que la hija Liliana, mi mejor amiga, ella fue la que me hizo una encerrona para ir al reinado. Porque yo siempre dije que no, desde los 15 Alfredo Barraza me llamaba para ser reina, la alcaldía me llamaba. Ah, ¿te pasó lo mismo? Yo decía, no, me parecía lobísimo. O sea, lobísimo. Entonces, ¿no? Sí, no, porque eran... bobadas. Porque era, o sea, no nos identificábamos con el tipo de mujer que estaba allá, pero porque eran... Por ignorancia nuestra.
Porque no entendíamos también. No, sí, pero no, yo creo que no es que fuera lobo el reinado, no, el reinado siempre ha sido divino. No, el reinado siempre ha sido divino. Pero lo que pasa es que nos parecía lobo de pronto ir allá a pararnos a desfilar o a... Claro, como la muñequita y el tacón y el disfraz y la cosa, y uno es como que no, entonces, qué oso. No entendía si la trascendencia a nivel social, pero María Andrea me dice a mí, ya cuando me hizo la encerrona con la directora de Cultura y Turismo, me dice, mire, si usted hace los trabajos que hace por allá, a la universidad siendo estudiante de psicología, imagínese lo que usted puede hacer siendo señorita Colombia. Sí. Y ahí yo dije, ya, o sea... Sí, porque fíjate que cuando yo me puse la camiseta, y yo sí tengo que confesar que yo cuando fui al reinado, yo sí fui por un motivo muy egoísta, y era... Mi propósito es hacer algo con mi vida, con mi carrera, tener un propósito, y esto, por alguna razón, siento que me va a abrir ese camino que me va a permitir independizarme. Y cuando empiezo a vivir el reinado desde adentro, empiezo a darme cuenta de esto, que el reinado es divino. O sea, empezando porque el reinado es una institución histórica y cultural del país. No, es como patrimonio. Claro, es que yo siempre he dicho que en Colombia no tenemos aristocracia sino reinas de belleza. No, es verdad. Total. Claro, y el reinado. La reina. Claro, la reina. Dicen a uno reina. Pues tenemos gol de la fama con todas así en el piso. No, y en la calle le dicen a uno reina. Claro, y todavía, reina. Y es increíble que yo digo, yo no sé si la gente tiene esa conciencia. Nosotras estamos en los libros de historia de este país. Imagínense lo que era. Y claro, uno como adolescente vivía ese mundo chiquito del adolescente de que todo es un oso, todo es qué vergüenza, no, qué corronchería yo irme allá a poner un vestido de baño con un tacón. Porque es que además uno decía, ¿cómo me voy a poner un vestido de baño con tacón? Es como que a eso es a lo que nos referíamos. Lo que le parecía a uno lobo. Lobo, exacto. Sí. Porque uno no, de chiquito, uno no entendía que era otra cosa, o sea, era una forma de mostrar la belleza, y desde el poder que tenemos como mujeres, que ahí viene el tema de la sexualización, porque todo el mundo, las generaciones nuevas dicen, no, pero es que eso allá es un ganado. Yo misma decía, a mí me parecía una ganadería, hasta que yo llegué y entendí cuál era el fondo de la reina, que es ser embajadoras de sus ciudades, de sus departamentos, de nuestro país, tener una cara amable y un discurso de entrada. A uno como reina lo recibían diferente en todas partes, entonces era mucho más fácil mostrar esta cara amable de Colombia y mostrar otras cosas que no necesariamente eran las que salían en los periódicos y en las revistas y lo que todo el mundo entendía de Colombia, porque recordemos que Colombia era un país inexistente hasta que salió el narcotráfico y se volvió la cocaína, pues nosotros éramos los reyes de la coca y ahí todo el mundo empezó a ubicar a Colombia en un mapa. Y cuando llego yo y empiezo a ver esta labor tan increíble que hacía la institución del Concurso Nacional de Belleza con todos los temas sociales del país, y que nosotras siendo unas niñas teníamos el poder de levantar un teléfono y que el presidente del país nos contestara para hacer... Sí, yo llamaba así. Sí. Llamaba uno al 111, era información, o 113, o miraba uno en el directorio, presidencia, no hay, señor, sí. Me comunica con el presidente, por favor, ¿quién habla? Paola Turbay. Además, claro. Y recogían el teléfono en cualquier corredor. Sí, y a uno le pasaban al presidente. Y eso... Para mí hoy en día es increíble. Pero ¿por qué le pasaban uno al teléfono? Porque de alguna manera... Por la importancia de este personaje. La relevancia social que tenía la reina y lo que representaba culturalmente este ícono, esta institución histórica del país. Que al final, lo que mucha gente no sabe es que en estos reinados las reinas recaudan una cantidad de fondos. Pues Revista Carrusel hizo un sondeo y en mi año, que fue hace 35 años, se recogieron por encima, porque hubo muchos que no pudieron contactar, $1 millón. Imagínate. Que en ese entonces, pues no sé a qué dólares y hoy en día lo que es, imagínate en el 91, 92. Sí, el equivalente a 10, 100 millones, no tengo ni idea, alguien que haga las cuentas. Pero... ¿Y para qué se usaba ese dinero?
para miles trabajo de social. obras, para gente, para discapacitados, para niños abandonados, para la tercera edad, para lo que ustedes quieran. Sí. O sea, uno se convertía en un vehículo generador de recursos. De recursos. Para diferentes entidades. Exactamente. Y era muy, muy especial. Pero volviendo al tema de por qué ha desaparecido, yo creo que hay otro temita ahí, es que el tema del modelaje se puso de moda en los 90s. Sí. Y entonces las niñas empezaron a preferir ser modelos que reinas. Y yo creo que eso fue un golpe duro. Sí. También, no, y yo también creo que de todas maneras la institución es una institución clásica y conservadora que infortunadamente le costó un poquito evolucionar con los tiempos. Y también entonces empezó a haber una cosa de las niñas de sentir que no podían haber tenido carrera de modelos y llegar al reinado. Sí, porque no podían haber posado en ropa interior, por ejemplo. Entonces eso ya se volvía un problema. Entonces eso se volvía un problema. Exacto. Volviendo al tema de, por ejemplo, cómo creo yo que también puede ser por qué el reinado se diluyó un poco, que esto lo quiero aclarar desde mi perspectiva de mujer independiente. Creo que las dos tenemos mucho carácter y ahí voy a incluir a Paola. Nosotras siempre hemos tenido el control y el poder de nuestras vidas. Yo creo que nosotras no nos hemos caracterizado nunca por ser personas que nos dicen, vaya, haga. No, nosotras tenemos, ¿cómo así que vaya? No, minutos, espérese porque es que yo necesito saber por qué es que tengo que ir a hacer. Entonces, lo que la gente valdría la pena como compartirles hoy en día y a la generación actual de mujeres es que a nosotras no nos estaban sexualizando, a nosotras no nos estaban utilizando para empelotarnos en un vestido de baño y ponernos tacones, no, esa era una parte frívola que se inventaron los medios de comunicación y era esa parte como mezquina de burlarse un poco como de la... ¿Pero qué dices? De los vestidos de baño, de la celulitis, todo de que las mujeres actuales... Reinado de belleza, así se llama. Claro. Reinado de belleza. Fíjate que el feminismo lo ha criticado mucho y es que están sexualizándolas, que es que no, porque les quitan su poder. Yo creo que no hay nada más poderoso que uno ponerse un vestido de baño y uno decir, esto es lo que mi Dios me dio, estas son mis herramientas también, a mí me dieron esto, me dieron esto, me dieron esto, me dieron oportunidades. Y esto lo voy a usar para bien, claro, a mi favor, porque yo lo quiero hacer, porque esto lo hago con el poder que tiene una mujer. Y uno lo puede usar para OnlyFans o para recaudar fondos. Exactamente. Para una entidad sin ánimo de lucro. Pero desde el poder de la feminidad, desde el poder de la mujer. Sin sentirnos explotadas y entonces es que que eso es horrible, que uno cómo va a salir con el tacón, que es que las mujeres somos mucho más. Es que dentro del reinado yo creo que se muestra tanto el completo de lo que es una mujer, porque es la belleza intelectual, la belleza emocional, la belleza física, que es la que trasciende, porque listo, a uno lo califican por el físico, pero también lo califican por la entrevista y por el desempeño en ciertos momentos. Y ahí es donde se cuelga la más bonita. La más bonita se caía con una mala entrevista. Sí. O si no tenía el carisma, la personalidad, como esa forma de enganchar con la gente. Las más avionas creo que son las que la han terminado ganando. Avionas en el buen sentido de la palabra, porque han sido capaces de volar por encima de las demás y cautivar. Porque su merced mamita está ahí. Sí. No, porque es que yo creo que eso es lo que es universal. La belleza siempre va a ser subjetiva y cada persona, de acuerdo al lugar de donde viene, de acuerdo a sus propios parámetros, pues tiene un concepto de la belleza. Pero lo que sí es indiscutible es una buena personalidad, una persona elocuente, una persona con una buena entrevista, con una buena conversación. Eso es lo que lo mantiene a uno. Y no solo lo saca a uno adelante en un reinado, sino que lo mantiene a través del tiempo. Y además que creo que el reinado, yo no sé si a ti te pasó, pero es un entrenamiento de vida súper importante. A mí me cambió la vida y quiero que quede claro... Ha sido la mejor experiencia de mi vida y viviré eternamente agradecida. Igual yo. Amo el reinado, amo lo que viví en ese año y medio, porque pues como hay que sumarle pues el medio de mis minutos. Amo lo que viví y siento que me permitió enriquecerme a nivel
personal, espiritual, lo que tú dices, la cancha, le entendió, lo volvió a uno mucho más profesional a una edad muy temprana. El sentido de la responsabilidad lo desarrollamos súper temprano. No, ¿y a ti no te pasó que yo, por ejemplo, siento que el reinado sí nos daba una ventaja profesional en muchas cosas y personal también, porque creo que nos daba un fogueo tal de cámaras, de gente, porque además nosotras nos íbamos unas peladitas, Paola a Tailandia y yo a Filipinas, a enfrentarnos a una cultura, porque además creo que a ti también te tocó un mes, ¿no? Un mes, sí, en esa época era un mes. Un mes de levántese a las 4, duérmase a las 12, dormíamos 4 horas, estar divinas. Pero estando muy chiquitas teníamos que manejar diferentes personalidades, todas las edades, diferentes culturas, diferentes entornos sociales. No, y en el país, sí. En todos. No, y en el país era desayune con el gobernador, después por la noche en otra ciudad, con el alcalde, con la prensa de estos diferentes lugares. Entonces, pero también váyase al hospital en donde están los soldados heridos y ahí también desayune y almuerce con los soldados. Tenga la palabra correcta. El mensaje correcto. También irnos a un barrio o a un marginado, sentarnos a comernos en el piso, en la calle. Toda una escuela. Es toda una escuela de vida. Entonces, por eso es que yo digo que hay esta percepción tan errónea de lo frívolo que era el reinado, y cuando uno ya se adentra, nunca habíamos hablado de esto, ¿no? No, y yo en un podcast de este lugar del reinado, no. Y yo quiero, además aprovecho, ya lo había aprovechado el otro día, porque sí le di un poquito de palo a los reinados, porque sí sentía que obviamente que todas aquellas cosas que cosifican únicamente a la mujer están mandadas a recoger. De acuerdo. Sentía que de pronto ya no había tanto trabajo social, tanta labor social, pero después me puse a investigar y la verdad es que sí, sigue habiendo mucho trabajo social, y en la medida en que exista, ahí es donde esa figura va a ser importante, va a ser relevante y va a ser útil. Porque es que además yo creo que, por eso es que quería tocar ese tema, porque yo creo que es importante que como mujeres, en vez de sentir que esto es una cosificación de la mujer, entendamos el poder que esto le da al género para hacer un cambio. Porque realmente, mira, es increíble que unas niñas de 18, 19, 20, 21 estuvieran generando un cambio social tan importante del cual poco se hablaba. O sea, yo me estoy enterando que en 2 años recaudaron $1 millón, por ejemplo. No, pero la gente sí se enteraba, no creas. Sí, no, es que era muy chiquita. No, ya no, pero también ¿sabes por qué? Porque como ahora hay tantos medios, tantos podcasts, tantas plataformas, hay demasiados canales, entonces ya la gente no se entera de nada. Ahora todos los temas se volvieron de nicho. Y casi que el reinado también se va a volver de nicho. Claro. En eso es que va a terminar. Sí. Pero yo creo que la realidad es que nos vamos a morir hablando de esto. Siempre decimos el tema eterno. Pero es chistoso porque al final nos termina gustando hablar de esto. Fíjate que, por ejemplo, cuando a ti no te pasó que cuando empezaste, tomaste la decisión de ser actriz, como que uno no quería que dijeran que uno era reina, porque es que porque es que no. No, a mí me llamaron para todo estando en el reinado. Lo que pasa es que yo tenía toda una carrera pues de 6, 7 años de hacer comerciales, entonces yo ya estaba muy metida en el mundo de la televisión. Desde antes del reinado ya Mario Rivero me había llamado para Vuelo Secreto, me habían llamado para Quieta Margarita, o sea, como que ya, entonces con el reinado obviamente ya todos los directores que quiere, que le escribimos lo que sea. Lo que sí sentí es que no quería que me escogieran solo por ser reina. Ajá. Entonces les dije, déjenme, yo me preparo y yo estudio y ya cuando, además quería terminar mi carrera de psicóloga, si no fuera a ejercer, para mí era importante terminar, soy un poquito obsesiva con terminar las cosas. Entonces aproveché, terminé, me fui a ir a Estados Unidos, arranqué a estudiar y dije, ahora sí. Me quiero, o sea, no me quiero tirar al agua así nomás. Y ellos estaban dispuestos a quemarme, es que ellos no tenían ningún problema, con tal de que no les diera el rating, pues lancémosla al agua. Claro. Yo sí quería tener un poquito de entrenamiento antes y saber que sí servía. Claro. Porque así tuviera pues toda la cancha con comerciales y todo, pues ya uno engendrar un personaje es distinto. Sí. Tú sí te lanzaste pues así al ruedo.
No fue tanto porque fíjate que yo me demoré 10 años en empezar a actuar. 10 años. Claro. Ah, bueno, pero Porque no, yo yo también como- empecé. Yo empecé a modelar y empecé a hacer campañas publicitarias. Entonces hacía Hiciste locos comerciales. videos, sí. No, porque Locos Videos fue yo siendo reina. Ah, no, Es que por eso, sí, después por hiciste. culpa mía le pusieron ese contrato tan apretado a todas las reinas después de mí. ¿Qué? ¿Cuál? Claro, porque es que no Tú había... arrancaste Yo empecé a trabajar siendo en Locos reina. Videos Sí, antes de señora. entregar la corona y eso no se podía, eso era un no. Pues claro. Eso no se podía en el reinado y yo ahí, por eso te digo que era que nosotras así que nos dijeran como usted esto es lo que tiene que hacer, nosotras a mí desde muy chiquita me enseñaron a cuestionar las cosas de por qué, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo decía pues, ¿por qué no voy a trabajar si igual estoy cumpliendo con todas mis funciones de reina? Pero pues el reinado no quería eso, quería como pues obviamente que yo estuviera ahí hasta que Hasta entregara el la final. corona. Ujú. Pero yo empecé a trabajar en Locos Videos justo cuando yo iba a entregar la corona, en ¿Y noviembre, al en cuánto donde yo tiempo entregaba. aceptaste tu Y primer yo papel? acuerdo que yo fui productora antes de ser Ajá, actriz. pues claro. Entonces, cuando yo quedo embarazada de Tomás, me caso, tengo a Tomás, yo estaba presentando Locos Videos y claro, yo me empiezo a ver así con una barriguita y yo decía, la belleza no dura toda la vida, a mí esas piernas no me van a durar toda la vida, gracias a Dios, ahí sí Todavía las estamos tiene, regias. todavía aguanta. Pero no sabíamos nada. No, y además Lo teníamos sabíamos. espíritu de Ajá, productoras, de hacer, de exacto, crear, hacer. de inventarnos vainas. Entonces yo decía, yo tengo que hacer algo porque estoy muy chiquita y pues sí, pero yo no sé si esto me va a durar toda la vida. Entonces yo soy muy inquieta, como digo yo soy muy proactiva como tú. Entonces nació la idea como de Stars y ¿te acuerdas que María Andrea entonces El restaurante. el restaurante Buenísimo. yo empecé a trabajar en radio, a mí Stars me dio, o sea, perdón, Mucha Locos Videos a mí me dio Locos Videos sacaba más rating que una final de un mundial de fútbol. O sea, era una cosa loca ese Sí. programa. Entonces, claro, ya al tener eso, yo digo que yo iba a estudiar Derecho. Y digo, no, me voy a meter ya si mi vida es el entretenimiento, pues por aquí fue la cosa. Creo que tener una carrera de comunicación, pues se nos da, Ujú. la verdad. Y yo fue a producir y a presentar. Sí, Y me después acuerdo. empecé a producir los programas que yo presentaba y a dirigir y a editar. Entonces y un día me salió esto de actuación porque lo primero que yo hice fue El auténtico Rodrigo Leal, que era una presentadora de televisión. Y acuérdate que no muchos actores saben hacer de presentadores porque Ujú. por alguna razón hay un switch ahí que como que no Sí. no sí. se da. Sí. No se da. Y son muy pocos bueno, Margarita Rosa, una de ellas. Margarita Rosa es una gran actriz, pero ella logró ser una gran presentadora también. Y sale esta oportunidad y yo empiezo a actuar a los 28 años. Grande. Ah, Claro. wow. Es que tú empezaste más chiquita que yo. a No, actuar, tampoco. ¿Tampoco? No, por ahí a los 30. Ah, ve. O sea, en serio, con mi primera serie, que fue Noticias Calientes, sí, como a los 30. ya. Sí. Ya llegamos a la actuación. Pero bueno, Y aquí ahí echamos estamos. rulo de Miss Universo, que siempre decimos, otra vez vamos a hablar de otra. Y terminamos hablando del tema y nos sigue gustando. O sea, es una lola de nosotras. Ay, ¿no? pues sí, es que está en nuestro ADN ya y es parte de nuestra vida y yo creo que las dos lo valoramos, lo apreciamos, lo queremos Sí. y bueno, Y somos en gran parte de lo que somos hoy en día, gracias al reino. así es. Sí, eso Ay, sí, las porque cosas todo hay como que son. decirlo. Ay, Así hola, es. qué linda. Bueno, y pronto nos van a ver juntas, nos van a ver en La Venganza de Analía. En La Venganza. Duelo de reinas, ahí sí, porque así con toda seguridad lo van a presentar. Cuando estuvimos enfrentadas en Caracol y en RCN, no, mentira, ¿cuáles son los canales? Caracol y RCN. Caracol y RCN. Duelo de reinas. Este sí va a ser duelo de reinas, con mechoneada y todo. Se van a morir. Pero bueno, pero siempre está será un divertido. placer, que dicha que la vida nos siga juntando. Sí, y nos va a seguir juntando, vamos a estar así, todas. Con un Ay, martini, hacia llenos de arrugas. muchos años más y muchas vidas más. Amén, así sea. Pon seguir para estar al día con todas las conversaciones que llegarán a ¿Y si hablamos?
Comenta y comparte. Un podcast de relatores. En redes sociales, @relatorescontando.